Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo deseo que estén muy bien y vamos a hacer un corte completo hoy. Vamos a seguir enseñando a aquellos que están pendientes del canal, a aquellos que se han apuntado a cursos, a aquellos que tienen interés en seguir aprendiendo sobre la barbería. Y hoy toca un degradado a velocidad normal. Este corte consta de dos partes, digo dos velocidades. La velocidad normal que ya le están viendo ahí es el degradado que haré en los laterales. Empecé con el 0,5 y el 0,5 a media cabeza, pero a la vez bajito. No es un cero muy alto, sino ahí bajito. Tampoco muy bajo de un dedo, sino quizá dos, pero por la parte de abajo también. Y bueno, ya iremos desmenuzando poco a poco el corte. Sí decir que ahora estoy con el número 2. Es un 2 un poquito más bajito porque es un 2 de los números igual, de los números que tienen no la pestaña, no son los premium, sino los números que tienen el lateral metálico, que si quieren verlo es en los últimos vídeos del canal. Ahí está esa diferencia que hay entre esos números de igual. Entonces este 2 es un poquito más corto que el 2 del igual premium. Esa es la diferencia. Estoy trabajando con la máquina Magic Click de cable. Luego utilizaré otras máquinas, creo que utilizo tres en este corte, la Magic Click y luego la Magic Click de cable, que es la que tengo ahora, la Cordless y la Pro Ayoy. Ahora estoy con el uno de este calce que tiene la pestañita en el lateral, con el uno abierto. Pasé primero el cero largo, o sea, con la palanca subida, luego el 2 y ahora difuminé el borde con el uno y la palanquita subida. Siempre los tres números los utilizo con la palanquita subida. Acuérdense que hay tres posiciones en los números. La posición subida, la posición del medio y la posición, perdón, me estoy equivocando. Vuelvo a decirlo, las tres posiciones son la posición de abajo, que es como yo siempre trabajo, luego la posición del medio y luego la posición subida. Sí, en estas tres posiciones, baja, medio y subida, cambia la textura o la medida del corte. Por ejemplo, en la posición de abajo, la palanquita hasta abajo del todo, queda el pelo en la medida más larga. Al medio queda un poquito más corta y subida queda apurada, lo que el número apura más. Entonces, he estado jugando con estos tres números, cero, el uno y el 2 en esas tres diferentes posiciones. Y como ya ven, estoy insistiendo bastante, pasando bastante la máquina para que el corte quede fluido, que no quede en bordes ni sombras, que quede lo más limpio posible y que el degradado se vea llano, que se vea bien conectado, que no quede sombras, líneas, porque eso afea al degradado. Entonces, bueno, después de pasar los tres números, se pueden volver a pasar los tres mismos números otra vez, porque esto no es una sopa hecha ya, que tú la pones al microondas y ya tiene el sabor, ya tiene todo. Esto hay que cocinarlo poco a poco, el degradado se cocina poco a poco, entonces vamos a ir viendo lo que está pidiendo el tipo de pelo, el tipo de corte. Ahora estoy con el trimmer de la marca Andis, es el Slim Light Pro Lee, este trimmer que ha salido muy bueno, ya les hablaré un poquito más de ello, pero vuelvo a insistir, el degradado hay que trabajarlo, no podemos pasar los números y pensar que sale automático, hay que insistir muchas veces. Hay pelos que son más difíciles de trabajar, en este caso pues este tipo de pelo es fácil, se elimina con facilidad las líneas, al menos en los laterales. En la parte de atrás ya se complica un poquito. Y decir que estoy en este primer lateral porque es un sistema de trabajo. Yo hasta que no acabo bien un lateral no paso al siguiente y así sucesivamente. Porque si no, si ustedes hacen así,
Si son desorganizados en la forma de trabajar, el corte se va a alargar, el corte no va a tener tan buena calidad. Entonces tenemos que ir teniendo cuidado y estructura en este tipo de trabajo, bueno, y así en todo, para que nos quede el mejor corte posible. Ahora sí, ya se acabó ese lateral, sin tocar la parte superior, solo estoy haciendo los laterales y empiezo otra vez con ahora sí cambia la cordless. Esta es la Magic Clip, pero la cordless, la que no tiene cable, la que va con batería. También se puede utilizar porque tiene un cargador que es un cable que la alimenta, se carga, pero también se puede usar conectada. Pero si la usan conectada y no aprovechan que es inalámbrica, prácticamente no estarían utilizando la gracia que tiene esta máquina, que es usarla inalámbricamente. Y ahí empezamos con el cero largo, o sea, la palanquita bajada al tope de abajo. Como pueden ver, está subiendo a media altura. Ahora vuelvo a utilizar, aquí cambia el número. Este es un 4 milímetros y medio porque es muy parecido con el 2 anterior. El 2 de igual de los laterales metálicos son muy parecidos. Entonces lo que hago es no subirlo tanto. Si ven ahí estoy difuminando la sombra que dejó el cero y medio. Entonces ahí no subo tanto este número. Luego ahora no me acuerdo lo que seguía haciendo. Pero, pero sí, la diferencia es que con el 2 anterior lo subí un poquito más. Ahora sí vuelvo a ese 2 que había cogido. Y como pueden ver lo estoy subiendo un poquito más. Estoy conectando con el 4 milímetros y medio, pero estoy subiéndolo un poquito más del 4 milímetros y medio. Porque si lo pego mucho el ángulo se me queda muy para adentro y quiero un ángulo redondeado, pero a la vez un poquito que tenga un poquito de cuadrado. Entonces, bueno, son muchos cortes ya los que le he hecho a él. Ya conozco su pelo, conozco su corte. Él nada más se tiene que sentar y yo le pregunto como siempre y claro que él dice sí, sí, como siempre porque ya es su corte, porque él ya le gusta así. Entonces es eso. Añado lo que comenté antes, tenemos que conocer, en este caso esta cabeza, ya les decía que es un pelo fácil, pero es fácil para mí también porque ya conozco al milímetro prácticamente tanto la cabeza como el corte. Yo sé que aquí él tiene unas formas que hace el cuero cabelludo, porque acuérdense que la cabeza no es perfecta. No estamos hablando de un balón de fútbol. Aún los balones de fútbol tienen marcas que hacen las costuras por los paneles. Y la cabeza es igual. Tiene imperfecciones porque al final es hueso. Y el cuero cabelludo pues hace esas formas ahí y lo que tenemos que hacer es dejarlo lo más limpio posible, pero sabiendo que no va a desaparecer esas sombras que son así. Si se fijan, el lateral es más limpio, no tiene marcado, pero detrás de la oreja, haciéndole como una sombra a la oreja, hay como una onda que se marca y es el cuero cabelludo. A él yo, aunque le pase la cuchilla, le afeite toda la cabeza, va a quedar siempre ese pliegue porque es así la cabeza. Entonces cuando son casos así, tenemos que dejar el corte lo más limpio posible, pero siempre sabiendo que hasta ahí podemos llegar. No voy a subir demasiado porque tampoco es la intención, ya le cambiaría el estilo. Sigo ahí subiendo por el lateral con el número 2. El difuminado abajo de las líneas ya se hizo, como pueden ver, excepto ahí el pliegue que vuelvo a insistir que es muy complicado. Bueno, es imposible porque es un pliegue que se puede difuminar un poquito la sombra que deja naturalmente, pero hasta cierto punto. Y estoy insistiendo bastante con los números que ya inicié el corte porque aquellas medidas fueron para inicio, pero ahora estoy difuminando y puliendo este degradado lo máximo posible. Como les decía, no se tiene que ver ni bordes ni sombras, tiene que quedar lo más limpio posible.
Y también decirles que, como les comenté antes, esta es la Andis Slim Light Pro Lee. Es una máquina que me gusta bastante, tiene buena potencia, le dura bastante la batería, porque es una máquina de pulidos, de acabados, no es una máquina de corte. Entonces la batería le suele estar durando unas 4 o 5 horas de uso, yo diría más bien 4. Y para cargarla, pues necesitamos 2 horas y media. Eso sí, tarda en cargar 2 horas y media. Acuérdense que yo soy muy estricto en cuanto a que pongo a cargar la máquina cuando se descarga totalmente y, y respeto mucho los tiempos de carga de la batería. No la cojo antes, a no ser que sea muy necesario. En el caso de que la coja sin haberse cargado totalmente, la dejo otra vez que se descargue totalmente. Por ejemplo, si me cargó un 50%, la consumo ese 50% de la batería y vuelvo a iniciar el proceso para que la batería me dure más tiempo. Y bien, ya pasamos a la parte de atrás. Ahora estoy trabajando con la Andis Pro Alloy o Pro Alloy, como le quieran llamar. Estoy trabajando con los calces de igual, porque en esta máquina que sea Andis, los calces de igual le funcionan. Estos calces concretamente, los premium no. Y tengo otro vídeo en el canal que ya les hice, lo pueden ver, es de los últimos, que hablo de la compatibilidad de los peines Wall metálicos con otras marcas. En este caso ya lo pueden ver aquí con la Pro Ayo y también con la Oster, aunque en este caso solo utilizo fuera de igual la Pro Ayoy, esta Andis Pro Ayoy. Y pueden ver ahí a media altura empecé con el número 2, con el 2 que vengo utilizando en este corte. Ahora voy a cambiar de número y es una parte muy importante, muy característica de él, esta parte de atrás, este corte, porque aquí le trabajo siempre con el número 2. Luego ahí abajo, como pueden ver, estoy con el 4 milímetros y medio, un poco más abajo, más o menos 3 dedos abajo de lo que pasé el número 2 de la Andis Pro Ayoy. Subo un poquito para hacer bien la conexión y difuminar un poco, pero el tema es que él ahí tiene unos pliegues. Entonces yo hablé con él cuando empecé a cortarle el pelo hace ya como 2 o 3 años, 2 años y medio, 3, ahora no me acuerdo concretamente, específicamente de la fecha, pero yo le dije, mira, te digo algo, ahí tienes unos pliegues en la parte de cuello que lo tiene mucha gente, y yo le decía, si te subo el cero y medio a la altura que te lo subo en los laterales, los pliegues se va a ver mucho. Entonces decía, no, eso no me gusta. Y yo le dije, bueno, pues dejamos un número más largo y solo te hago en el nacimiento, en el cuello, la parte de abajo, el cero y medio, porque así los pliegues quedan sombreados, el pelo tapa un poco y disimula un poco esos pliegues que si fuera afeitado o si fuera con un cero muy subido se ven y no, a lo mejor no te gusta. Entonces él aceptó y siempre lo hacemos así ya. Es por eso que les decía antes que yo ya me conozco el pelo, es por eso que el corte queda para mi gusto muy bien, pero no es la primera vez que le estoy cortando, no es la primera vez que utilizo la forma de trabajar que tengo con él, o sea, ya es una buena experiencia. Y se trata de eso, de que si ustedes quieren avanzar, quieren aprender, que trabajen, si puede ser, si ustedes no están en la barbería, si están en casa, que trabajen con las mismas personas, con el mismo corte y así van a ir conociendo el pelo, van a ir conociendo la cabeza y van a aprender esquemas para trabajar y van a ver cómo poco a poco van avanzando. Entonces, el nacimiento sí le hago con cero y medio pero no subo más, porque si no entonces ya estaría marcando, estaría limpiando toda esa sombra que deja el pelo y ya se estaría viendo demasiado la chicha, como dicen, el pliegue, la piel. Entonces ahí queda más sombreadito y disimula. Y la verdad que se nota mucho. Yo he visto
a veces cortes fade muy subidos cuando se hacen estos pliegues y bueno, no me acaba de gustar. Si alguien me lo pide, lógicamente se lo voy a hacer porque el que manda es el cliente. Pero en este caso, ya que él me permite asesorarle, pues yo le expliqué. Y estuvimos de acuerdo en hacer el corte y siempre lo hacemos así. Desde el primer día que le corto a él, ya siempre es el mismo corte, el degradado. Lo he ido puliendo, antes lo dejaba no subía tanto el degradado. Pero cada vez que vas cortando el pelo a la misma persona, cada vez el corte va quedando más pulido, más perfecto. Eh, Podemos subir el nivel, pero ya digo, tiene que ser poco a poco. En este caso vamos a cambiar ahora de técnica y vamos a utilizar otra técnica que es con el pelo mojado. Como pudieron ver, estuve mojando antes y esta técnica es máquina sobre peine. Aquí ya vieron que cambió la velocidad del vídeo porque esta técnica es más visual si se acelera. Si la dejo a la misma velocidad, como que es un poco siempre lo mismo porque los cambios no se aprecian tanto. Los cambios se aprecian más en el degradado porque es el pelo lateral, pero en esta posición que nace el pelo aquí es más complicado ver ese cambio. Es por eso que lo acelero, pero igualmente tienen que estar atentos para ir aprendiendo. A esta zona que está encima, que conectamos con la zona de abajo, yo le llamo zona de acabado, porque aquí es donde se define el estilo que va a tener el corte. Los degradados se hacen en la zona de abajo, que es digamos como la base, para que esta zona, en la zona de acabado, luzca un poquito más. Entonces, esta zona y este corte concretamente es más bien un estilo militar. Él tiene unas zonas, unas partes del corte bien definidas. Por ejemplo, a él le gusta que el flequillo, que la parte de delante, que la parte del peinado, que la más visual que es delante, quede un poquito más largo. Le gusta que en los laterales se vea bien cuadradito y en la parte de atrás él tiene el pelo que le sale muy en punta, entonces esa parte le gusta que quede bien cortita. Entonces aclaramos, la parte delantera de delante un poquito más largo, en los laterales que quede bien pegadito y que no se vea ningún borde ni nada. Y en la zona del medio de la cabeza hacia atrás, le gusta que quede bien cortito porque la zona del remolino le crece muy de punta y eso le molesta bastante. Y entonces, como yo ya sé esto, pues ya voy a trabajar estos lados concretamente y se los adelanto a ustedes para que cuando vean el vídeo pues se ubiquen lo que estoy haciendo. Ahora, por ejemplo, estoy en los laterales acabando de conectar con el degradado que hice antes con el número 2 y con esta técnica y este peine que es un poquito más grueso. Estoy aprovechando cortar la textura y haciendo la conexión con esa parte de atrás. Ahí donde estoy al medio, el ángulo es más cortito, inclino más el peine que se pegue más al cuero cabelludo y esta técnica es muy buena. Esta de máquina a pulso, esta técnica es muy barbera. Yo cada vez estoy más viciado a ella, cada vez la uso más porque es muy efectiva. Ahí él me tocó, me dice, aquí acuérdate de dejarlo un poquito más corto porque me crece antes. Y él está siempre muy preocupado por esa zona que le quede bien. Y yo como ya lo sé, pues ya me fui para ahí, ya le trabajo un poquito más para que él sienta que estoy trabajando ahí. Y bueno, si él me lo dice, yo lo hago. Y él como lo hago, pues por eso es que viene conmigo, porque sabe que yo le trabajo como a él le gusta. Y así tenemos que hacer. Al final, nuestro jefe es el cliente. Ahí está esa técnica que les digo. Como pueden ver, es más visual si lo utilizo con la velocidad, con doble velocidad el vídeo. Y se nota más el cambio. Ya pueden ver que está ahí, como les decía, la parte de atrás más cortita y de delante ven como del medio hacia adelante va cogiendo más largo el pelo y quedando más largo en la parte de adelante. Ahora estoy esculpiendo la medida, no estoy cortando sino esculpiendo, que es vaciando. Yo le llamo esculpir porque es la tijera con la que trabajo. Mi tijera no es una tijera de vaciado sino una tijera de esculpido que hace lo mismo pero corta más que una tijera de vaciado.
y deja el pelo más descargado y diferente porque es un acabado navaja. En cambio la tijera de vaciar, hay gente que no le gusta porque cuando el pelo le va creciendo le crece muy feo, muy grueso, no cae. El corte de esta tijera es más limpio y el pelo crece más suave porque le deja el pelo más finito. En cambio la tijera de vaciado solo corta, pero no le deja ese acabado al corte. Es por el filo que tiene la, la, la cizalla, la tijera. Y esa técnica me sirvió para dar el vaciado al corte, porque si lo dejo solo cortado con la máquina, queda como muy compacto. Y cuando le vacío, queda la silueta, pero más, no queda tan marcado, no queda tan como un ladrillo, sino queda un poquito, sí la silueta, pero más descargado. Ahora estoy secando, no seco por otro motivo, sino para acabar de pulir el corte, ¿ve? Porque cuando ustedes secan el pelo, lo están levantando todo. Cuando está el pelo mojado hay algunos pelos que no se levantan y luego cuando él se pasa el secador en casa, si no le paso yo el secador en la barbería, no se levantarán esos pelos y como muchas veces le ha pasado a gente que cuando llegan a casa, al no pasarle el secador, no se levanta todo el pelo en la barbería y no se corta todo. Y luego en casa sale, oye, que me has dejado un pelo más largo. ¿Por qué sucede eso? Porque no se pasa el secador. Entonces yo siempre paso secador. Ahí él me está pidiendo también. Fíjense los puntos que le decía. Él me está pidiendo, mira, hazme los laterales un poquito más apurado y acuérdate de cortarme ahí. Entonces yo le digo, vale, te corto aquí primero. Y ahora ya sí le subo un poquito más el cero, le gusta un poquito más marcadito, porque él se ve de frente al espejo y dice, ¿me puedes apurar un poquito más ahí? Pues solo es en el lateral. Entonces lo que les decía, ya conozco esta cabeza, conozco este cliente y eso tenemos que conseguir con todos, con cada uno de los clientes. Pero esto no es la primera vez que ya se conoce, sino es que el cliente, tú le gustes cómo trabajas y él va a ir viniendo y cada vez el corte va a ir quedando más y más perfecto. Entonces se trata de eso. Bueno, espero que estén aprendiendo algo. Ya ven que hay diferentes técnicas, diferentes formas para llegar al mismo acabado. A lo mejor otros barberos no lo harían así, lo harían diferente. Pero ya ven que a mí me gusta trabajar así y al cliente le gusta marcar las pautas del corte y eso no nos tiene que molestar. Todo lo contrario, que el cliente, hay clientes así que les gusta dirigir el corte y es perfecto porque entonces es como si él mismo lo estuviera haciendo, pero lo hacemos nosotros. Y se trata de eso, de ojalá todos los clientes tuvieran tan claro lo que quieren. Entonces nos facilitaría más el trabajo. Y ya les digo, ahí está el acabado final. Como pueden ver, ha quedado muy bien difuminado. Bueno, las imágenes hablan por sí mismas. La parte de atrás, los pliegues, ven cómo queda más sombreadito para que se disimulen. Y estamos ahí el acabado final. No hay sombras, no hay líneas, todo se ve bien pulido. Este enfoque es muy bueno, así cercano. Y nada, espero que les guste, que lo compartan, que se suscriban y que le den a like. Y seguimos aquí pendientes de lo que ustedes hagan para seguir motivándonos y hacer más trabajos para el canal. Un saludo a todos y hasta luego.